plan. Es decir, también hemos venido a poner las ideas sobre la mesa. Y aparte, en la trayectoria del plan de inclusión social Elkarrekin. Por un lado, vamos a analizar la evolución de los 5 ejes de actuación en los que se ha estado trabajando desde 2016 hasta ahora, conjuntamente entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y las distintas entidades colaboradoras. Y por otro lado, os pediremos que hagáis aportaciones para mejorar la planificación de un futuro, siempre manteniendo muy claro el objetivo final de este plan, que es el de reducir al máximo los casos de exclusión social en nuestro territorio. Verás, Argidago. Por tanto, está claro, tenemos mucho trabajo por delante y, por tanto, vamos a comenzar la jornada. Recordar que la Diputación Foral de Guipúzcoa ha sido la patrocinadora de este plan y, para comenzar, por ello tendremos las palabras del diputado general. Vamos a invitar al diputado general a que suba al estrado. Muchas gracias y bienvenido. Egun on guztioi. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran placer dar inicio a esta jornada y hacer un balance del Elkarrekin, que para mí es fundamental, porque seguramente para nosotros, para el Gobierno foral, es una de las iniciativas más importantes que hemos puesto en marcha. Por tanto, como sabéis, estamos a las puertas de las elecciones. Se ha terminado nuestra trayectoria de los últimos 4 años. Entramos en una fase un poquito rara, en un clima de elecciones un poquito rara, y veíamos que era necesario hacer este balance del plan. Tal y como ha mencionado Vanessa, hacer una parada, hacer una valoración de lo que hemos realizado y poder recobrar fuerzas para seguir acometiendo este camino, esta vía tan maravillosa. Para mí, la cosa más importante que estamos haciendo en nuestro territorio, lo voy a decir otra vez. Yo diría, en primer lugar, que Elkarrekin surge de una inquietud. Y esa inquietud es que la crisis golpeó fuertemente a nuestra sociedad en general, pero sobre todo golpeó fuertemente a las personas más vulnerables. Y es cierto que poco a poco estamos superando esa situación. Y hace 1 año, 2 años, extrajimos un dato que, en la medida que vamos superando el crisis, que 11.000 personas salieron de la situación de pobreza en Guipúzcoa, pero todavía tenemos 35.000 personas en esa situación de pobreza y de exclusión, y con un riesgo especial. De esas 35.000 personas tienen el peligro de cronificar su situación. Y nosotros decíamos, Guipúzcoa, así como en otros ámbitos, tiene una visión precursora en las políticas sociales y además que está reconocida. Pero la situación de las personas que están en riesgo de exclusión en Guipúzcoa no lo hemos enfocado bien. No es un tema que hemos enfocado bien, quiero decir, no desde el punto de vista institucional ni tampoco desde el punto de vista de toda la sociedad. Esa era una autocrítica que hacíamos y el punto de partida de nuestra legislatura. Siendo eso así, pusimos en marcha el programa Elkarrekin, y el objetivo del Elkarrekin era doble. En primer lugar, evitar esa cronificación de esas 35.000 personas, es decir, esas personas que se encuentran en pobreza, en riesgo de exclusión, o también, como digo, en riesgo de exclusión, en la medida de lo posible, que fueran cada vez menos, disminuir esa cantidad de nuestro territorio. Es, por tanto, evitar la cronificación. Y la segunda intuición consistía en que la herramienta principal de socialización era el trabajo y el empleo. Esa era la segunda inspiración principal del programa Elkarrekin. Es cierto que Guipúzcoa durante estos últimos años también ha visto un descenso de la población de esas características, y equiparándolo con nuestro territorio, por ejemplo, ahí está la tasa Arrope, que el último dato es de 2017 y esa data arroja una cifra de 19,2, teniendo en cuenta que el promedio de Europa es 22,4. Es decir, por tanto, tenemos un dato mucho mejor con respecto a Europa, es decir, en la tasa de pobreza y en el índice Arrope de pobreza y de exclusión social. Y hay una segunda lectura que voy a hacer muy brevemente, y es el hecho de que vivimos además esta cuestión, la cuestión del colectivo de las personas en riesgo de exclusión, también desde una perspectiva de debate social y político de un modo muy intenso. Es decir, en este momento hay diferentes tendencias políticas
que enfocan esta cuestión para beneficiarse políticamente. Eso lo digo muchas veces, pero lo repito. Este contexto político nos introduce un riesgo muy importante de división social y de la ruptura de la cohesión social. Y si de algo podemos alardear en Guipúzcoa es de que en general el conjunto de la ciudadanía y de la sociedad tiene una marcada tendencia hacia la cohesión social y hacia la solidaridad. Es decir, la mayoría de los guipuzcoanos y guipuzcoanas somos muy conscientes de que parte muy importante de nuestra cultura social y política es la de no dejar a nadie de lado. Y sin embargo, reflexiones, posturas políticas y planteamientos incluso de partidos políticos en este momento en nuestro entorno hacen que trabajen sobre todo en la cuestión de la división, de la confrontación social, del miedo en la sociedad para conseguir réditos políticos. El Elkarrekin también tiene esa intención, aunque seguramente el que esté seguramente se le hará un poco lejano, pero ese debate que en el territorio tengamos frente a esos riesgos también políticos y sociales, que nos llevarían a situaciones peligrosas y de enfrentamiento social y político. Gero, nik bukatzeko bakarrik esan, zeintzu diren Elkarrekinen balorazio bat egiteko momentuan, zein izan da hemendik aurrera martxan jartzeko ditugun erronka guztietan oinarria, orain arte ez lortu dugu. Bueno, esango nuke lehenik eta behin gizarte politiken inguruan eta bazterkeria arriskuan dauden personekin egiten dugun lana partekatua, erakundeok eta baita ere hirugarren sektoreak edo entitateek, hoiek hartatzen dituzte gutxi gorabehera urtean 6.000-6.500 pertsona Gipuzkoan. Datu importantea da. Nik nahi nuke gehiago izatea. Eta Elkarrekinen anbizioa da hori edatzea Gipuzkoako kale guztietara, herri guztietara, garapen agentzien bidez. Nahi nuke gehiago izatea, baina une honetan abia puntua hori da, gutxi gorabehera 6.500 pertsona gutxi gorabehera. Eta gaur egungo programetan dagoeneko aplikatzen ari gera, gerozta gehiago, Elkarrekinen filosofia. Eta da, lehena esaten nuen bezala, lana eta enplegua izan dadila, ahalik eta kasu gehienetan gizarteratzeko tresna importanteena. Eta gero, beste niretzako bentsat importantea dena da, dakizuen bezala Elkarrekinek 3 pauso ematen ditu, lehenik eta behin balorazio individualizatu bat, bigarrena da, tratamentu pertsonalizatua eta heziketa edo prestakuntza personalizatua, eta hirugarrengoa da, enplegu duin baterako sarbidea. Lehenengo urratsa, balorazioarena, dagoeneko zerbitzua martxan jarri dugu, eta horrek esan nahi duena da, foru aldundiak lideratzen duen, baina gainontzeko erakunde guztiekin eta hirugarren sektorearekin martxan jartzen duen balorazio horrek dagoeneko bere lana egin duela eta egiten ari dela. Gutxi gorabehera orain, esan dezakegu 516 persona, hoiek baloratu eta itinerario personalizatu baten bidean jarri dituztela. Beraz, zifrak hoiek dira. Adibideak neuzkan, nik gogoan daukate adibidez Housing First programarekin, Rise Euskadik martxan jarri duenean, netzako oso argigarria izan zen, nola joan ginen pisu batera, eta antzegoen Mitchell, donostiar bat, eta arek zeramatzan 8 urte kalean bizizaten. 8 urte. Eta Housing First ekimenaren bidez, urte bete bazan eraman pisu batean. Beraz, Elkarrekinek enplegu duin bat du helburu nagusi, baina horretarako beste zenbait politika eta estrategia eduki behar ditu oinarrian. Eta gaur guztiak baloratuko ditugu. Elkarrekinen inspirazio nagusi hori izan da ere, pertsona batek dituen beharrak anitzak dira. Eta nola egiten dugu balorazio personalizatu bat, hor detektatu egiten dira zeintzu diren bere beharrak. Eta horregatik da horren importantea ikuspegi integral bat edukitzea, persona bakoitzari eskaintza diferenteak egiteko. Eta bukatzeko, nik esango nuke gaurko jardunaldiaren helburu nagusia dela, berriro diot, gure elkarlana ongi aztertu, baloratu eta gero baita ere etorkizunari begira proiektatzea. Gure helburua erakunde bezala da guztiz jarrera horizontala edukitzea, elkarlanerako jarrera bat edukitzea zue guztiokin, zuei entzutea, proposamenak maigaineratzen dituzuen neurrian integratzea sisteman eta aurrera pausoak ematea, eta beraz, gu hona etorri gera neurri handi baten baita ere entzutea. Gaurko jardunaldia espero dut, egun osoan gainera ikuspegi berritzaile batekin ikuste dut bi eszenario edukiko ditugula ia estereoan, aldi berean bi hitzaldi entzuteko aukera edukiko dugu, esan didaten ez, eta hori bastante berritzailea da. Nola nahi ere, espero dut, gaurko egun intenso hortan, denak
asko ikasiko dugula. Eskerrik asko. Baita zuri ere, Olano jauna, jardunaldi intensoa izango den jardunaldi hau irekitzeagatik, eta esan bezala, goazen aztertzera, ardatzez ardatz, Elkarrekin planaren bilakaera eta lehenengo ardatzari helduko diogu. Gizarte esklusioan dauden pertsonentzako arreta hobetzea. La visión general sobre la evolución del primer eje de trabajo para mejorar la atención a las personas en exclusión nos la da Begoña Pérez Eransus. Bienvenida, Begoña. Ella es profesora titular del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Sus líneas de investigación se centran en el ámbito de la exclusión social y el análisis de las políticas sociales públicas, y ha participado en diversas investigaciones de ámbito nacional y europeo de esta materia. Pues te damos la bienvenida. Somos todo oídos. Adelante, Begoña. Igual estás buscando esto. Vale, y hablo desde aquí, ¿verdad? Sí. Sí, como vale. Quieras. Te puedes mover también, vale. Perfectamente. Muy bien. Egunon, buenos días. Muchas gracias a la presentación y muchas gracias por invitarme a estar hoy, y además así de una manera tan temprana en la mañana, lo cual me da un poco más de responsabilidad de hacerlo bien, en un proceso de tanto valor como el que hoy estáis aquí de alguna forma evaluando, ¿no? El avance del Elkarrekin, del plan de inclusión de Guipúzcoa, y en concreto pues, la parte que a mí me toca de la atención a las personas en situación de exclusión social. Yo creo que es un trabajo el que habéis hecho que tiene todas las características de una acción participada, evaluada, diagnosticada y además que ha sido muy trabajada en todos los niveles, el de la intervención, el de la toma de decisiones políticas, el de la universidad. Y hoy mi lugar aquí viene precisamente de esa postura privilegiada que a veces tenemos en las universidades, de no tener que atender a la demanda urgente, y de tener pues, el tiempo que muchas veces no tenéis las personas que estáis ahí, que sois quienes más conocimiento tenéis de la exclusión social y también de la intervención que es más eficaz con estas situaciones de exclusión, pero que no tenéis ni tiempo para analizar ni para reflexionar, y a veces tampoco tenéis pues, la reflexión o las herramientas que muchas veces desde la universidad, con esa prudencia que me da el decir que desde fuera os miramos, tanto a las profesionales, los profesionales, como a las familias y a las personas en situación de exclusión, pues nos permite tener la osadía de dirigirnos luego en estos foros a decirnos o a deciros algunas valoraciones. Bien, he preparado algunas reflexiones y la verdad que tengo que reconocer que me ha sido de mucho valor el trabajo, la evaluación que han hecho bueno, pues de algunas personas que han sido muy importantes y nucleares en este plan, ¿no? Belén Larrión, Francisco Javier Letuain, Nekane Zabaleta y Joseba Zalacaín, pues me han pasado algunos trabajos que me han ayudado bien a ver desde fuera, a opinar con herramientas de calidad vuestro trabajo realizado hasta ahora. Bien, hay una reflexión de la que yo quiero empezar que tiene que ver con el diagnóstico de la situación, que quizás es una reflexión negativa, o al menos realista, que es que la exclusión social, pues a pesar de un contexto de supuesta recuperación económica, ¿no? Lo ponemos como supuesta pues porque hay bastantes debates, ¿no? Acerca de cómo se está produciendo esta recuperación, qué tipo de empleo se está creando, cómo estamos saliendo de la crisis iniciada en 2008. Pero bueno, sí que es verdad que hay algunos indicadores de creación de empleo, y hay algunos indicadores que realmente han ido a mejor en los últimos años, pero esto no se ha reflejado en que la exclusión social haya ido decreciendo, sino todo lo contrario. No es muy sorprendente para quienes estudiamos la exclusión social, porque el impacto de lo que sucedió desde 2008 verdaderamente tenía pinta de que iba a venir a quedarse, ¿no? Los efectos que ha tenido la destrucción de empleo y los efectos que han tenido el ascenso de los precios de la vivienda, los efectos que ha tenido algunas cuestiones relacionadas con nuestro modelo de protección del desempleo, pues
tenía pinta, y hay evidencias en otros países y en otras crisis también en nuestros territorios de otros momentos anteriores, de que eso, cuando impacta en algunas familias y lo hace de manera intensa, pues acaba siendo una situación que perdura, incluso se complejiza y se deteriora en el tiempo. Esto ha ocurrido y también ha ocurrido en Guipúzcoa y también ha ocurrido en el País Vasco, por supuesto, a más intensidad en otros territorios. En España la exclusión social sigue estando en niveles pues, casi el doble que lo que tenéis aquí en Guipúzcoa. Pero es verdad que en los últimos años incluso ha aumentado un poco el volumen de población que está en situación de exclusión social y exclusión social severa. Bueno, la forma de medir, sabéis que a veces difiere en función de investigadores, en función de fuentes, pero utilizando una herramienta que puede ser esta, ¿no? La que se nutre de una encuesta de condiciones de vida de la Fundación FOESA, que aglutina muchos indicadores. Sabéis que la exclusión social la venimos utilizando desde hace años como una palabra que va un poco más allá de la definición de quién es pobre, porque entendíamos que a veces no vale solo con tener bajos ingresos para pasarlo mal, sino que lo que sucede muchas veces es que se acumulan, yo creo que la acumulación es una de las identidades más claras de la exclusión social, se acumulan problemas en otros ámbitos además del económico, pues dificultades específicas en el mundo de la salud, salud física, salud mental, en el acceso a la vivienda, en cuestiones que tienen que ver con las relaciones familiares, conflictividad de pareja, de menores, problemas de atención a la dependencia, sobrecarga de cuidados. Bueno, esa acumulación es lo que define la exclusión social y en este caso población que esté en situación de exclusión moderada, que acumule en torno a 3, 4 indicadores de distintos ámbitos, pues ahora mismo hay un 7,8% y hay un 5,5% de la población de Guipúzcoa que está en situación de exclusión severa. Esto, insisto, comparado con otros territorios de España, pues es mucho menos. Quizás el fenómeno más grave, o comparado también con otros territorios europeos, pues sería una media bastante cercana a la de algunos países avanzados de Europa. O sea, realmente no son cifras en cuanto a dimensión quizás muy grandes, pero sí que lo que preocupa es el incremento, ¿no? En esta fase en la que supuestamente hay una autocomplacencia de que estamos saliendo bien, pues realmente sigue aumentando la exclusión severa. Y tiene que ver con muchas explicaciones, pero bueno, algunas de ellas pues desde luego tienen que ver con el empleo, el nuevo empleo que se está creando. Lo sabéis quienes a veces os toca derivar a la gente a los servicios de empleo, os toca trabajar también con entidades sociales que están en intermediación con el mercado laboral. El nuevo empleo que se está creando tiene una característica de mucha polarización. Hay mucho empleo muy cualificado para servicios a empresas, al que realmente hay cantidad de desempleados y desempleadas del mundo universitario que ha pasado la crisis sobrecualificándose, haciendo másteres, haciendo prácticas, haciendo idiomas, y al que hay una competencia muy elevada para optar por él, una competencia a la que buena parte de la población excluida pues realmente no puede ni siquiera acercarse. Entonces, esa es una parte del nuevo empleo, y la otra parte del nuevo empleo es un empleo, pues que también lo sabéis, vinculado con servicios, con hostelería, con servicios a la dependencia, domésticos, que es un empleo pues de muy baja calidad, mal pagado, de duraciones muy cortas, 7 días, 8 días, 15 días. Y ese empleo pues realmente tiene muchas dificultades para sacar a las familias de la exclusión social. En ese caso, incluso la concatenación de algunas de estas situaciones laborales de mucha explotación y de mucha intensidad con bajos salarios está ayudando a mantener y a empeorar algunas situaciones de exclusión social. Esto creo que es uno de los mensajes que yo creo que va quedando en vuestras evaluaciones de vuestras acciones frente a la inclusión, ¿no? La inclusión por el empleo tiene hoy día una necesidad de ser reflexionada, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo el esfuerzo de trabajar, ¿no? Decía mi antecesor aquí que es importante en este momento preelectoral, bueno, aunar
¿no? Hacer un pacto para hablar de la exclusión social no con fines electorales, sino con fines de tratar de buscar formas solidarias a largo y medio plazo de lucha contra la exclusión, bueno, pues una sería esta, ¿no? Luchar contra los mitos de fraude, de cronificación, de población que vive de prestaciones, ¿no? Realmente hoy día hay una parte sustancial, los datos en general de todas las comunidades autónomas muestran que casi un 40% de los perceptores de rentas están trabajando ya, pero el trabajo no les permite salir de esa cronicidad de las prestaciones, ¿no? Realmente hay mucho nivel de actividad, hay mucho nivel de explotación laboral y casi os diría yo que en algunas familias ese es un factor muy importante de exclusión social. En muchos casos de atención a familia y menores, el hecho de que la madre o el padre o ambos tengan una situación de empleo pues, con horas muy poco conciliadoras, con salarios muy bajos, con desplazamientos muy largos, con la necesidad de multiplicar trabajos pequeñitos para poder llegar a fin de mes, eso está distorsionando mucho la convivencia en el hogar, la educación de los menores, el mantenimiento de relaciones de convivencia. Esas estrategias de tratar de salir adelante a través del trabajo pues están ayudando a deteriorar y a complicar algunas situaciones de convivencia, ¿no? En algunos casos, no me importa ser así un poco osada, pero dan ganas de decir, trabajo no. Que desde los servicios sociales dijéramos, no trabajes porque si trabajas es peor. ¿No? Hay algunos hogares donde el trabajo es peor. No quiero lanzar este titular, pero bueno, es verdad que en algunos casos determinados trabajos excluyen más. Y esto yo creo que es importante decirlo, ¿no? El nuevo empleo, el bueno no llega a quien más lo necesita y el malo pues sí que llega, pero en ocasiones pues tiene efectos perniciosos. Bueno, también explica el hecho de que aumente la exclusión, el hecho de que hay mecanismos que han ido funcionando de protección de desempleo, de solidaridad familiar, de acogimientos familiares, que con el paso del tiempo, ¿no? Con la duración de, no sé, hablar de crisis ya parece que es un poco obsoleto, ¿no? Pero la duración de las dificultades generadas desde 2008 para algunas familias, pues que han perdido algunos empleos más estables y han ido entrando a esa dinámica de desempleo e itinerarios de precariedad, ¿no? Ese entrar y salir constantemente del mercado de trabajo, pues hace también que se vayan agotando en el tiempo ahorros, situaciones de solidaridad familiar que ya no aguantan más o que de alguna forma pues, se van desgastando, prestaciones de desempleo que ya pues, o hace tiempo que se han acabado o se van acabando. Y en ese sentido pues, se observa en las familias en situación de exclusión no que son más, sino que están peor, que tienen más privaciones, que tienen más deudas, que se les van añadiendo más problemas. Y en ese caso, pues a veces en exclusión social también tendemos a decir que además de la acumulación hay una interrelación negativa entre los factores que hace que las situaciones estén empeorando, ¿no? Y esto, pues, no sé, el lenguaje más así refranero diría pues que a perro flaco todos son pulgas. Bueno, pues que las personas persistan en inactividad o en estrés y en deudas, pues está teniendo mella en salud mental. Que haya privaciones de determinados tipos de alimentos, se está haciendo mella en salud física. Que haya problemas de deudas, está haciendo mella en relaciones de pareja y de educación. Bueno, esto yo creo que no hace falta que os lo explique a vosotras, porque muchos lo veis, y acumulación de problemas, refuerzo de unos u otros, ¿no? El hecho de que, bueno, generalmente hay dos que siempre se refuerzan negativamente, ¿no? El alto precio de la vivienda, los problemas para pagar préstamos y alquileres, que eso no ha cambiado, ¿no? A pesar de la crisis eso sigue estando a un nivel elevado, con salarios bajos y con desempleo, son dos factores que cuando perduran 10, 15 años en las familias, pues complejizan la situación, ¿no? O las deudas, o tener que recurrir a estrategias también de compartir habitaciones, que pues también de nuevo tienen efecto en un ámbito que es un poco más difícil de medir desde lo público, desde lo académico, que es todo lo que tiene que ver con la convivencia, pero que luego pesa mucho en las explicaciones de por qué la gente no sale de la exclusión, ¿no? Porque hay ahí problemas
convivenciales, problemas de educación de menores, que son bastante graves y que impiden, ¿no? De hecho, pues yo creo que la tercera característica, además de la acumulación y además de la persistencia y la interrelación, pues sería, para explicarle a alguien no de nuestro ámbito, qué es la exclusión social, pues diríamos, es una situación de la que no se puede salir sin que te ayuden, ¿no? Yo creo que eso nos viene bien para definir qué es exclusión social. Son personas, son situaciones que necesitan un apoyo externo porque realmente su situación pues les hace no poder salir solos, ¿no? O solas. Y de ahí que generalmente lo que hemos defendido desde hace años, que es la exclusión social necesita pues intervenciones de carácter integral, que tengan en cuenta la situación de todas las dimensiones de dificultad, que no planteen evidentemente inserción laboral sin tener en cuenta los problemas de salud física o mental, que no planteen inserción laboral sin tener en cuenta situaciones de sobrecarga de dependencia o cuidado de menores. Bueno, el tener en cuenta y el ir en paralelo poco a poco, como el trabajo social o cualquier otra profesión de intervención social define, que es haciendo diagnósticos personalizados y planteando esos itinerarios que van un poco en paralelo, trabajando y viendo cuál es el momento, ¿no? Esa palabra la utilizáis muchas profesionales, cuál es el momento oportuno de determinadas intervenciones, viendo si es preciso priorizar unas cuestiones sobre otras, incluso muchas veces simplemente tener ambición de mantenimiento o de no empeoramiento. Luego hablaré un poquito más de toda esa idea de las condiciones de vida y del bajo umbral. Pero bueno, en general esas intervenciones que se justifican de forma multidimensional, pero con una labor de apoyo que tenga esa estrategia o esa técnica que también en trabajo social llamamos de acompañamiento, que de nuevo es una palabra un poco a veces muy utilizada de forma, pues yo diría que un poco ambiciosa, porque durante un tiempo ha habido una cierta moda y todas las memorias de entidades y de servicios hemos puesto la conveniencia del acompañamiento. Hemos hecho también mucho esfuerzo en definir qué es el acompañamiento, pero es verdad que el acompañamiento pues, es una técnica que requiere mucho tiempo, un ratio de casos muy pequeñito, ¿no? Es un poco a modo del Housing First, que nos parece un recurso maravilloso, pero que realmente está pensado pues, para un volumen de personas muy determinado, porque son recursos que implican pues, mucha dedicación de tiempo y de profesional. Y también esa idea de que el acompañamiento puede vehicular esa intervención multidimensional haciéndose de referente en el tiempo, y en el tiempo pues también soléis decir muchas veces los profesionales, lo que le ha costado a una persona caer a la exclusión social, pues muchas veces es el recorrido que tiene que hacer a la inversa, ¿no? Plantearse años de intervención. A veces no en las instituciones se ha interiorizado esta idea de que los procesos de exclusión muchas veces pueden ser muy largos o muy crónicos, ¿no? Tenemos una idea a veces de, bueno, pues trabajamos un tiempo y vamos a otro caso, o no podemos mantener ratios de intervención siempre tan elevados. Yo creo que hay que empezar a, bueno, pues a trabajar esta idea, que en salud también lo están haciendo, ¿no? De necesidad de asumir cronicidades y tratamientos muy prolongados para algunos casos. Obviamente no para todos, pero bueno, ahí sí que se ha realizado un esfuerzo amplio por ver o por valorar quiénes necesitarían esos cuidados amplios. Bien, simplemente concluir que con ese diagnóstico, concluir esta primera parte, con ese diagnóstico de que la exclusión está empeorando en esta fase de supuesta recuperación, pues vuelve a legitimar, ¿no? En un momento en el que, bueno, pues ya no se habla tanto de la preocupación de la pobreza y la exclusión, porque ha habido años, ¿no? Hasta 2013-2014 de mucho más enfoque mediático sobre estos problemas. Bueno, pues mantener la legitimidad de hacer planes urgentes, como el que estáis trabajando aquí, de una manera tan valiosa, que vayan a parar a la situación de estas personas, ¿no? Es verdad que a los enfoques de exclusión siempre se nos ha criticado el hecho de que si ponemos el foco en la gente que peor está y legitimamos acciones urgentes para los que peor están, pues perdemos un poco el foco más amplio de la lucha por la desigualdad, de buscar
políticas de vivienda, de educación, de mercado laboral que no excluyan. Yo creo que esa crítica tiene mucho sentido y, desde luego, quienes trabajamos o defendemos la necesidad de hacer políticas de lucha contra la exclusión social, no dejamos de lado ese debate de la necesidad de buscar el origen de las desigualdades, modelos productivos que no excluyan, ir contra la precariedad laboral, bajar el precio de la vivienda. Evidentemente, ese enfoque, pues nadie de los que estamos aquí lo perdemos, pero sí que sigue siendo necesario mantener la importancia de hacer un esfuerzo económico, social, de atención política a ese colectivo que quizás no es muy numeroso, pero sí que está gravemente afectado por diversas problemáticas de exclusión social. Bien, y ahí, pues desde luego, el plan que hoy estáis evaluando, pues yo creo que tiene esa virtud. Generalmente, en Europa, también aquí en el País Vasco, pues se valora como esfuerzos eficaces frente a la exclusión social, frente a ese grupo que peor está, pues los que tienen que ver con tres ámbitos, con la protección económica, la garantía de rentas. Yo creo que aquí hace años que estáis construyendo un sistema de garantía de rentas que es muy eficaz frente a la pobreza, pero es una pata. Y, a pesar de todo lo que habéis avanzado en esa pata, que es muy preventiva y realmente eficaz, pues no solo los problemas son de índole económica, con lo cual, bueno, pues es preciso construir las otras dos patas, ¿no? Las otras dos generalmente tienen que ver con todo lo que se denomina inclusión activa o activación inclusiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con oportunidades de búsqueda de vínculos con el mercado laboral, mejora de cualificación, oportunidades de empleo protegido, orientación para el empleo, etcétera, etcétera. Y una tercera pata, que yo creo que es la más valiosa, es la que ahora nos ocupa más la atención en este tiempo de la mañana, que es la de unos servicios sociales que sepan o que sean capaces de servir de referente, de acompañamiento social a estas familias excluidas, ¿no? Hace ya unos años que se reconoce la importante labor que desde los servicios sociales se puede realizar en esta tarea de acompañamiento. Importante labor que viene a ser una más entre las múltiples funciones que tienen los servicios sociales, ¿no? De atención a la dependencia, de vocación de universalización también, de atención a las familias, ¿no? Es verdad que los servicios sociales les ponemos tantas responsabilidades que a veces llegan un poco con la lengua afuera a todas, ¿no? Pero en este ámbito de la población más excluida, desde luego resulta clave, por la ubicación local, en el barrio, en el municipio, por la cercanía que muchas veces se tiene con las familias, por supuesto por la especialización profesional, ¿no? Tanto los trabajadores sociales como educadores, como las personas que están en esos servicios sociales en contacto con la población, tienen y saben realizar esos diagnósticos multidimensionales, pivotar sobre ellos la coordinación con otros profesionales del ámbito sanitario, de los colegios, de los barrios, y saben, porque conocen también ese tejido social, saben hacer integración social en la comunidad. Las relaciones sociales a través de grupos de ocio, culturales, que muchas veces la falta de tiempo nos ha llevado a no poder hacer ese encaje final, ¿no? En muchos servicios sociales hemos hecho un esfuerzo importante de fomento del tejido social, asociacionismo en mayores, en mujeres, en jóvenes, y después hemos hecho un esfuerzo importante de que las familias en situación de exclusión accedan a recursos, accedan a las prestaciones y servicios especializados para ellos, pero nos ha faltado quizás tiempo, en algunos sitios se ha hecho, pero hace falta pues o profesionales que muchas veces trabajan por encima de sus posibilidades, o entidades muy colaborativas. A veces tiene más que ver con voluntades que con contextos que propicien ese encaje entre el trabajo individual que se hace con las personas excluidas con el trabajo del asociacionismo, ¿no? No es tan fácil ver que perceptores de renta mínima o personas en situación de exclusión participen en muchas de las redes sociales que hemos ido creando con personas que muchas veces son de clase media, que participan en cursos, en actividades culturales. Nos falta un poco el encaje, y ese encaje pues es prioritario.
Bien, del modelo de atención que habéis diseñado y plasmado en este plan, yo destacaría, bueno, vosotros mismos, los grupos que habéis ido evaluando, destacaría la importancia de lo que se ha hecho bien. Quizás lo voy a hacer más rápido porque nos importa más ver un poco cómo seguir mejorando esa atención, ¿no? Desde luego, yo creo que es una fortaleza vuestra el consenso institucional y social que hay en torno a la importancia de hacer medidas frente a la exclusión. Un marco regulador, pues desde luego de los más avanzados del Estado, que contempla pues de una manera muy explícita este derecho a la inclusión. Y un notable incremento de recursos, ¿no? En Guipúzcoa, en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, pues en los últimos años se incrementan claramente los recursos, no solo en prestación económica, sino también en centros, en programas, etcétera. Entonces, realmente ahora, en este escenario en el que, a pesar de aumentar los recursos, las situaciones se complejizan, evidentemente no se complejizan porque los servicios sociales no lo hagamos bien, ni mucho menos, se complejizan por todos los motivos que hemos repasado antes, pero sí que es verdad que nos falta un poco la tarea de decir, bueno, no es solo cuestión de meter más dinero, no quiero decir que no haya que meter, que hay que seguir fortaleciendo a los servicios sociales y especialmente, bueno, pues hay algunas necesidades dentro de algunas entidades y de entidades locales de estabilizar financiación, etcétera, pero no parece que eso sea el único problema, sino que quizás las debilidades vienen de reorganizar bien la red y definir bien cuál y cómo debe ser el trabajo que se hace con las familias excluidas, ¿no? Y ahí hay, bueno, pues al menos 3 cuestiones que trataré un poco en los próximos minutos. Algo de la complejidad administrativa, ¿no? Que es un mal común al conjunto de redes de servicios sociales. Lo que tiene que ver a veces también con la doble red, también es un mal común a todas las redes de servicios sociales, en general en España y en Europa, ¿no? Esa falta de claridad entre qué se debe hacer en la atención primaria con las familias en situación de exclusión y cuáles son las funciones de la atención secundaria o especializada. Y una reflexión, yo la avanzo y luego probablemente en el debate pues, y en las mesas la vais a trabajar más, de cuál debe ser el modelo de atención, el modelo de inclusión que queremos trabajar con las familias excluidas. Bueno, de la complejidad administrativa, también destacar el importante avance que habéis hecho en la medición, diagnóstico, valoración de la exclusión social, ¿no? Sois pioneros y el resto de comunidades autónomas os están continuamente mirando a ver cómo habéis avanzado en la medición de la exclusión y en la valoración. Y en este sentido, pues no sería ese el ámbito más débil ni mucho menos, ¿no? Quizás esa tarea que ahora yo creo que es necesario perfeccionar es tratar de consensuar, y digo consensuar porque hay muchas visiones entre los profesionales de lo público y de las entidades sociales, muchas visiones distintas que hacen que las personas usuarias no tengan una única respuesta. Hay muchas visiones de cuál debe ser la utilidad de los distintos programas y servicios en la lucha contra la exclusión y también incluso hay distintas visiones de cuál debe ser el rol profesional. Si los profesionales deben ser de alguna forma educadores, motivadores, si deben ser facilitadores de derechos y quedarse en un segundo plano, si es preciso priorizar a los que peor están, si es preciso priorizar a la gente que tiene más motivación para el cambio y por tanto los recursos públicos escasos, focalizarlos en aquellas familias o personas que tienen más probabilidad de dar el salto a la inclusión, entendida la inclusión como inclusión laboral, que es otra de las cuestiones que también se puede discutir aquí. Entonces, bueno, os ocurre aquí, e insisto, no es el único territorio, que hay distintas visiones, ¿no? de esa red de recursos y de ese rol profesional. Y en ese caso, las distintas visiones, pues de alguna forma están interfiriendo en el correcto funcionamiento de la red, pero también en el correcto acceso a los derechos de las personas que llegan a los servicios. Bueno, de la doble red, decir rápidamente que
Bueno, la atención de servicios sociales comunitaria, tal y como se diseña en la teoría, por así decirlo, se piensa en un modelo en el que se pueda trabajar los problemas sociales en la comunidad, ¿no? Precisamente nace derivada de un modelo de cuestionamiento del tratamiento institucional de las personas con problemas de salud mental, de los enfermos, de los menores, etcétera, y frente a los perjuicios de las instituciones se busca un modelo de tratamiento en lo comunitario, en las casas, en los hogares, en los barrios, en los colegios. Entonces, en la teoría lo que pensamos fue en buscar intervención social especializada en el ámbito local, comunitario. Ese modelo teórico, cuando se implanta, no solamente en este territorio, sino en otros, choca un poco con una realidad administrativa que es pues, que tenemos comunidades autónomas y tenemos entidades locales, ¿no? Y ahí hay, bueno, a veces una aplicación del modelo que ha encontrado algunas dificultades porque de una manera racional las administraciones dicen, bueno, podemos poner servicios sociales en cada pueblo, en cada barrio, no podemos hacer servicios especializados en cada pueblo, en cada barrio. Hay un nivel autonómico que va a concentrar recursos que pueden tratar con problemas especializados y una red primaria que puede dar paso a esa red especializada. Bueno, esa doble red, que entiendo que funciona bien porque es racional para la administración, choca un poco a veces con esa idea de hacer atención especializada en la comunidad, porque a veces se produce una ruptura, y muchos lo sufrís, una ruptura entre quién se queda en la atención primaria, a quién atendemos en la atención primaria dentro de la exclusión y a quién pasamos a la atención especializada, ¿no? Hay distintas dinámicas, pues hay gente que entiende que la atención primaria, por estar precisamente en lo local, pues debe atender a los casos pues menos graves y pasar a los más graves a la atención especializada. Hay visiones que a veces son bastante generalizadas de que a la atención especializada debe pasar precisamente porque la atención especializada tiene un nivel de exigencia mayor y como también implica un volumen de recursos mayores, aquellas personas que la van a aprovechar mejor. Entonces, sobre todo cuando tiene que ver con dispositivos de empleo y de inclusión por el empleo, se derivan, de hecho a veces hay como una competencia por las personas más empleables dentro de la exclusión por parte de muchos dispositivos, ¿no? A la lucha o a la caza de los más empleables. Y luego se van quedando en la primaria personas pues, con más dificultad para la inclusión, pero que a veces son quienes peor están. Claro, desde la primaria el nivel de intervención establecido dentro de la agenda de citas y de acogidas y de tramitaciones, pues no permite, porque no lo diseñamos bien, un seguimiento intensivo de situaciones más extremas. Entonces, esto a veces distorsiona. Y yo creo que, bueno, estáis de alguna forma esbozando un acuerdo, que creo que hoy también lo podéis seguir trabajando, un acuerdo de pensar que sea el nivel de la atención primaria por perfil, por recursos, un nivel adecuado para trabajar problemas de intensidad baja y el nivel de la especializada un nivel adecuado para trabajar situaciones de intensidad media o alta. Eso probablemente requerirá dispositivos, y en ello estáis también, que desde la especializada permitan acudir a domicilios, acudir al territorio con centros de día, con situaciones, con intervenciones con colegios, ¿no? Yo creo que hay que repensar también de alguna forma la atención primaria, que durante muchos años se ha regido por una atención de la demanda. Hemos atendido todo lo que nos llegaba, porque ese es el mandato, y además el mandato es que bajemos las listas de espera y que lo hagamos rápido y bien, pero realmente las problemáticas y las necesidades requieren que a veces salgamos de la atención a la demanda, porque no toda la exclusión social se convierte en demanda. No toda la exclusión social acude a un servicio social de base a pedir una prestación. Al revés, algunas situaciones más graves, sobre todo las familias que tienen que ver con problemas de menores, etcétera, se saltan directamente a la primaria y acudimos ya cuando hay un problema, un conflicto grande de violación de la ley del menor, de consumos fuertes, del colegio que ha detectado. A veces llegamos demasiado tarde porque no hemos detectado, no hemos salido, no hemos estado. Y esto nos lo impide la atención de la demanda. Yo no digo que no debamos atender la demanda, pero muchas veces es demanda
que no tiene ese carácter de urgencia o de acumulación que tienen otras situaciones a las que no salimos. Yo creo que a veces tengo un compañero que pone muchos ejemplos de salud y a veces me resultan útiles, ¿no? Salud ha tratado de mejorar y salir a los que no quieren ir nunca al médico, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a llegar a los barrios para hacer detección de cáncer de mama, incluso a las mujeres que no irían al médico. O voy a mandar una carta a los varones que cumplan 55 años para decirles que se hagan pues una prueba de próstata. O sea, el ver con los datos, yo creo que nosotros también tenemos, aunque nos da miedo, pero tenemos también experiencia suficiente para establecer algunos perfiles, y de la exclusión social se deriva que los hogares monoparentales, hogares con menores, alguna parte específica de la población extranjera. Hay hogares con especiales indicadores de riesgo a los que a veces hay que ir a buscar, ¿no? Porque si esperamos a que se conviertan en demanda, muchas veces, insisto, se saltan la primaria y se van directamente a la especializada en forma ya de un problema social pues más grave y desde luego con una posibilidad de intervención muy tardía y muchas veces, pues yo no voy a decir irreversible, pero sí que es verdad que algunos casos, sobre todo con gente joven, pues da mucha pena no haberlos pillado 10 años antes, ¿no? o 12 años antes. Bien, y ya tengo aquí un cronómetro que me dice que me estoy pasando 2 minutos. Entonces voy a ir acabando. De los modelos de atención, algunas cosas ya he ido mencionando en la presentación. Bueno, creo que es preciso repensar y sobre todo consensuar, ¿no? Si realmente tenemos imágenes profesionales distintas de lo que debe ser la inclusión de población excluida, pues habrá que consensuar y después habrá que imponer. También voy a ser un poco aquí pues controvertida, porque os va a parecer raro, pero quizás hay que imponer el modelo que hayamos consensuado a algunas profesionales que son reacias a ese modelo, porque estamos muy distintas aquí y también en salud se han impuesto algunos modelos. Se han impuesto algunos modelos que hay médicos pues, que a veces les da rabia, pero tienen que tomar prácticas distintas a las que tomarían porque el modelo pues, les ha impuesto. Y en este caso, bueno, pues hay muchas visiones acerca de la importancia del empleo en los factores de exclusión. Os decía antes, en algunos casos yo creo que sería bueno decirle a algunas mujeres de hogares monoparentales no trabajes y estate en casa y busca la estabilidad y vamos a ayudarte a buscar la estabilidad. Esto también desde el punto de vista de género habrá sonado un poco raro, pero bueno, vamos a solucionar algunos problemas dentro del hogar y la inserción laboral, si es de calidad y si permite la conciliación, la buscamos en otro momento. También está la idea de hacer itinerarios no pensados desde la linealidad, que muchas veces lo hemos concebido a través de la inserción laboral, pensar que lo laboral puede ser la meta y pensar que puede haber un tiempo determinado de 1 año o 2 años de trabajo y pensando después en el éxito. Yo he oído a trabajadores sociales que trabajan así y que cuando acaba ese periodo que se han establecido, pues pasan a otro caso, porque ya han hecho el esfuerzo del recorrido de 1 año. Bueno, pues la exclusión es muy circular, muy de idas y venidas, de caídas, de factores que muchas veces no controlamos. Tiene que ver pues, a veces con parejas que se crean, otras que se rompen, fallecimientos, episodios laborales. Entonces, yo creo que hay que entender que la intervención con la exclusión también va a ser circular y va a ser muchas veces crónica, permanente, como decía al principio. Es preciso entender también, y de ahí la cuestión de la baja exigencia, ¿no? Que nos viene un poco prestada del mundo del alcohol, de las drogas, etcétera. Es preciso entender que en muchos casos las personas en situación de exclusión, precisamente por el tiempo que llevan sufriendo algunos problemas, no van a tener motivación para el cambio, ni siquiera van a ser receptivos, ni te van a querer escuchar, ni te van a sonreír. Y no quiero ser frívola con esto, pero bueno, es verdad que hay personas y familias que no muestran motivación y son sucesivos los incumplimiento y no acuden a determinadas oportunidades y no te tratan bien ni con respeto. Esto es una característica de una parte importante de la exclusión social. Y con esto también pues, hay que buscar la solución o la respuesta. Y en ese sentido, pues
esa idea de la baja exigencia que muchas veces se ha utilizado con centros, etcétera, pues también entenderla con intervenciones, ¿no? No pedir avances en los itinerarios, sino a veces simplemente pedir mantenimientos, etcétera. Del modelo del House First y del Work First, pues también aprender esa idea de que muchas veces el empleo, más que como una meta, puede servir como un entorno de trabajo. Aquí los compañeros, el compañero Fernando que viene después sabe mucho de esto, ¿no? Hay entidades que hace mucho tiempo, Traperos de Maús, Artu, que hace mucho tiempo que entienden el empleo no como una meta, sino como un entorno de trabajo social, ¿no? Darle a las personas una oportunidad laboral en el que dignificas que tienes compañeros de trabajo, que no le estás pidiendo la declaración de la renta, el DNI, la cita, sino que simplemente le das un contrato, se pone a trabajar y en ese entorno de trabajo se van trabajando relaciones personales, motivación. Hay mucha gente que solo con levantarse por la mañana y tener algo que hacer ya tiene un avance. Entonces, bueno, el dar primero una oportunidad, y estoy poniendo ejemplos de trabajo, pero pueden ser oportunidades colaborativas en ayuntamientos, en actividades formativas, de ocio, de deporte, pues supondría un primer enganche relacional, social, individual, incluso el propio rol profesional de la persona que trabaja o que atiende, pues ya es un enganche, ¿no? Para esto muchas veces no tenemos tiempo, ¿no? Yo tengo algunas frases entrecomilladas, algunas trabajadoras sociales que me dicen, jo, es que tengo 7 minutos de atención. Y me empieza a contar su vida y le digo, yo no tengo tiempo para que me cuentes tu vida. Y en las escuelas de trabajo social lo que enseñamos, y con el libro de la Mary Richmond, es que hay que escuchar que te cuenten la vida. Entonces, aquí hay una distorsión entre lo que decimos que puede ser la intervención social a nivel teórico y lo que luego facilitamos a las profesionales para que tengan esa intervención que permita realmente la escucha, la empatía, el que tú seas ya una relación nueva para esa persona, una relación de confianza, de apoyo, de no cuestionamiento, de no valoración y también que permita la autonomía de esa persona. Y ya voy a acabar con esto porque me he pasado un poquito el tiempo. Con la idea también de que muchas veces la intervención contra la inclusión social o a favor de la inclusión social puede ser también orientada a un fin un poco más amplio, pero que implica metas quizás más cortas, que es la mejora en general de la calidad de vida, pues en lo sanitario, en la vivienda, en lo relacional, en la autonomía personal, en la participación, etcétera. Muchas gracias. Ahí es la dictadura del cronómetro, ¿eh? Pero bueno, Begoña, muchísimas gracias a ti por el análisis que has realizado sobre la evolución del primer eje de trabajo, que es el cómo mejorar la atención a las personas en situación de exclusión. También has fijado tus prioridades de cara al futuro, entre las que has destacado la mejora del empleo de calidad eta hain zuzen ere kalitatezko edo enplegu aukerak sortzeari buruz hitz egingo dugu. Hauxe da, hemendik aurrera aztertuko dugun bigarren ardatza, eta honetarako Fernando Consuegra gonbidatuko dugu agertoki honetara. Fernando Consuegra es coordinador general de Sartu Taldea, entidad que desarrolla su trabajo en la Comunidad Autónoma Vasca en el ámbito de inserción sociolaboral. Ha sido Fernando viceconsejero de Asuntos Sociales y director de Bienestar Social del Gobierno Vasco y actualmente está desarrollando cómo implantar la estrategia de empleabilidad que se presentó el mes pasado en el Elkarrekin Lanean. Te damos la bienvenida, Fernando, adelante. ¿Os ha cortado? Pues no, ahora sí. Ahora sí, vale. Bueno. Adelante. Pues eskerrik asko por esta amable entradilla y vamos a... Gracias, sí, igual me lo colocas un poco y así ya... Bueno, no sé vosotras y vosotros, pero yo tengo la sensación desde el tiempo que lleva Elkarrekin en funcionamiento, ya 2 años, hay una sensación, mucha reunión, mucho trabajo, muchas actividades, y es trabajo y es tiempo, pero a la vez hay una sensación como de, yo diría como de cierta ilusión, expectante también, porque se está en ello, ¿no? Y yo creo que lo que trae fundamentalmente, y yo lo que voy a hablar es sobre todo es del punto 2, ¿no? De la generación de oportunidades de empleabilidad,
Pero ya os anticipo que habrá algunos términos que debiéramos dejar de hablar para emplear otras cosas, porque la propia estrategia, desde mi punto de vista, supone una innovación social. Su diseño, no el cómo se ha diseñado solamente, que también, sino lo que anida dentro, la mirada que lleva dentro, ¿no? Y luego os iré diciendo en dónde están esos sitios. Y creo que ahí hay una oportunidad muy importante de vincular la intervención social a otras esferas como la actividad económica, la política económica y introducir la intervención social en el empleo o la intervención social en exclusión en un marco mucho más amplio. Porque, de algún modo, el trabajo que se viene haciendo por las entidades en el ámbito de la inclusión social es efectivo. El Carrequín, durante todos estos 2 años, se han trabajado ya con muchas personas, 4.000 y pico personas. Se han generado muchos empleos, 800 y pico empleos, 900 empleos. O sea, el problema tenemos fuera desde el punto de vista de la inmensidad de reto que tenemos por delante. Pero las metodologías de funcionamiento funcionan. Y llevan muchos años funcionando. Debemos dar un paso más. Bueno, vamos a intentar verlo a través de la intervención. Este es, como tengo 2 que son iguales, el mío y este es el de aquí. Bueno, del segundo eje, que es la empleabilidad, nace la estrategia de la empleabilidad que se ha presentado recientemente y que aquí recordamos, se han identificado nichos claros de empleo, se han cuantificado en distintos sectores como la hostelería, la industria, el empleo blanco, el empleo verde, el emprendimiento, en los servicios sociales, en el ámbito de las empresas de inserción, la propia validación de la metodología del empleo con apoyo para todas las personas, incluidas las de la discapacidad, pero también las de exclusión en general, etcétera. Bueno, aquí se ha ido trabajando bastante, ¿no? Y en las primeras transparencias lo que hacemos es recordar lo que ya tenéis en el propio diseño de la estrategia de empleabilidad, en un plano más concreto, ¿no? Medidas para el sector industrial, para el comercio, para la hostelería, para el empleo blanco, el empleo verde. No nos vamos a detener aquí porque lo que en este breve tiempo lo interesante es la perspectiva estratégica en la que nos vamos a situar. Y creo que eso es un cambio cualitativo y de ahí que creo que es una propuesta disruptiva y que creo que puede generar una cierta innovación social. Y la cierta ilusión que corre en los ambientes por este proyecto, por este plan, nace de que por primera vez posiblemente tengamos la sensación de que a la vez que trabajamos en intervención social, en inclusión, se están moviendo otras cosas necesarias para remover los obstáculos. Y eso es lo relevante, desde mi punto de vista eso es lo relevante. Lo mismo hacíamos con el sector de los servicios sociales, los tenemos, para atrás, aquí, cuantificaos. Los 2.440 nuevos, 240 corresponden al establecimiento de residencias, centros de día, 2.200 a personal doméstico, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo tenemos y esto es un gran trabajo por delante que hay que hacer, que hay que hilvanar, que hay que desarrollar muchas cosas. Con las empresas de inserción lo mismo y la estrategia, lo relevante de la estrategia es uno de sus primeros puntos, que es la articulación y la gobernanza. Es decir, es el modelo de gobernanza. No se está sola la política social, no se está solo el Departamento de Política Social. No tienen que el director, la diputada, los directores trabajar solos en ese ámbito y las entidades que acompañamos. Se trabaja codo con otros departamentos. Muy importante, eso es muy clave. Y liderado por la máxima representación política de la propia institución, que es el diputado general. Y eso es lo relevante. Y eso no sucede posiblemente en otros ámbitos. Y eso marca una diferencia. Pero técnicamente se producen todo lo que se tiene que producir. Es decir,
Generación de oportunidades, mantener el número de puestos de trabajo, anticipar nuevos perfiles, generar nuevos puestos, mejorar la calidad en el empleo, lo que decía Begoña, muy bien dicho, no solo el empleo, sino que también está el ocio, el trabajo en la comunidad, las actividades culturales, el voluntariado, las trayectorias de inserción no solamente pasan por el empleo. Es más, esas dimensiones se compatibilizan con el empleo porque todos, de alguna u otra manera, tenemos esas dimensiones en nuestra vida particular que las implementamos también y a veces es una etapa de tu vida porque el empleo está más lejos y te dedicas a trabajar en ese ámbito y adquieres muchas competencias que te van a ser muy útiles para cuando vayas luego a buscar trabajo. Muchas. En intermediación, en incrementar la contratación de las personas, en el trabajo que se hace prelaboral con las personas. No todo el mundo está en condiciones de empezar un curso de certificado de profesionalidad ya. Hace falta trabajar muchas competencias previas, competencias básicas, competencias transversales, hábitos de puntualidad, de horario, de saber estar, de saber comunicar. Todo eso es muy importante. Y luego, una ingente cantidad de actividades ligadas a la activación inclusiva, acompañando a las personas empleables en la búsqueda de trabajo y desplegando un montón de actividad. Bueno, hasta ahí muy bien. Todo es lo que tenemos por delante. Pero lo que os decía al principio, las metodologías de inserción funcionan. Y claro que deben de mejorar, y hay que hacer innovación social, y hay que seguir investigando, y poner indicadores, y comparar un año con otro, y mejorar, por supuesto que sí. Pero la solución al desempleo no solo viene de ahí, de trabajar y trabajar y trabajar con las personas, es un trabajo sistémico de toda la comunidad y de todos los agentes implicados. Y si no estamos implicados todos y todas en eso, el trabajo que puedan hacer las entidades sociales, que incluso haga Lanbide, alcanzará a las 100, 200, 300, 400 personas que vas a trabajar y que las vas a sacar. Claro que las sacas, pero no modificas el territorio, no modificas la estructura. Y es de lo que se trata, es de lo que estamos intentando trabajar, ¿no? Por eso la propia exclusión y la dinámica que ha descrito muy bien Begoña, que es multidimensional, afecta a muchas dimensiones de la vida y es multicausal, requiere una estrategia multiagente, que es lo que la estrategia de empleo y el propio Elkarrekin llevan dentro, ¿no? No hace nada de tiempo, hace 8 años o poquito tiempo, no podíamos hablar así. Estábamos en otro contexto, estábamos en un contexto de mucha precariedad. Estábamos en un contexto en que la crisis financiera nos ponía los pelos como escarpias y estábamos en un momento de freno. Era un momento en el que ciertamente la entrada del siglo XXI supuso una ruptura de lo que era la norma social de empleo. Ya venía a finales de los 80 y 90, el empleo para toda la vida, surge la precarización, surge la dualización social, surge la segmentación, muchas cosas. Surgen los gaps formativos, hay empresas que no encuentran personal especializado y hay mucha gente que está subempleada porque tiene exceso de formación. Y hay unas inadecuaciones en el mercado de trabajo que son las que hay que abordar. Pero eso se aborda no solo atendiendo a las personas, hay que hacer un análisis de dato, de visión de conjunto del territorio y entrar a reorientar eso que está ocurriendo. Pero hay que conocerlo bien. Y en el fondo, hacer una gestión del talento, del nuevo capital, del capital real de las empresas, que es el talento que somos las personas. Y en el fondo, pues supone un cambio en el modelo productivo. Cada vez la economía pues, va evolucionando al 4.0, economías colaborativas, economías en las que los autónomos son mucho más importante su número, etc. Por lo tanto, hubo una salida importante de tipo de mercado, de tipo de empleo, se lo llevó por delante y pensábamos que hasta se ponía en riesgo lo que era una cuestión básica y era el momento en el que los servicios sociales, el cuidado, se entendía como un gasto. Y es todo lo contrario, lo estamos viendo, es una inversión. Es una inversión.
Porque, al fin y al cabo, el mercado de trabajo, que en Guipúzcoa y en Euskadi en general tiene una dimensión bastante amplia en su distribución, está bastante diversificado, es fruto de que existe un mercado real, que es el de bienes y servicios. En el fondo es un mercado secundario, y un mercado secundario falso, porque en el mercado tú tienes la alternativa de elegir las vainas, a qué aldeana le compras. Pero en el mercado, fuera del mercado de trabajo, es difícil encontrar un medio de vida, salvo que desde la institución pública se te dé una garantía de rentas o desde que tu familia tenga esas rentas. Entonces, por tanto, incidir en la economía es hacer inclusión social laboral. Hay que hacer ese trabajo. Es más, lo que estamos haciendo es mucho del empleo, del trabajo, que no es trabajo porque no está remunerado, es irlo sacando, que es todo el movimiento del reconocimiento del trabajo de los cuidados que vaya aflorando a la superficie y se convierta en empleo. Y ese es un movimiento que transforma la fisonomía de nuestra sociedad. Antes era inconcebible, hace unos años, dejar a nuestras personas mayores en manos de unos profesionales. Pero lo hemos hecho toda la vida. Bueno, no toda la vida, pero desde hace 100 años o 200 años, dejemos a nuestros niños, que son bebés, se los damos a manos de unos profesionales y no pasa nada. Lo empezamos a hacer de un modo más sistemático con las personas mayores, porque entendemos que ahí hay una, digamos, intervención profesional y que cuando les vamos a cuidar o a estar con ellos, vamos como familia, como apoyo, de visita, a estar en el momento afectivo y a convivir lo que haya que convivir. Pero los cuidados se pueden hacer y se deben hacer en un ámbito profesional. Desde Guipúzcoa se está trabajando mucho en no basar el crecimiento económico en una estrategia, como se produce en otros países, basada en la reducción de salarios. Queremos que sea la innovación, la gestión del talento, la estrategia de la competitividad, de la internacionalización, de la fabricación avanzada, del intraemprendizaje, en fin, cantidad de cosas que nos ayuden a evitar que seamos una sociedad que caiga en ese riesgo de dualización social y que la economía esté orientada a generar valor, a generar riqueza, pero efectivamente hay que, de algún modo, aliarla con las políticas sociales para que el desarrollo del territorio sea lo más armónico posible. Somos una sociedad de las más ricas en términos de PIB, que no solamente es el PIB, pero bueno, el PIB es un indicador de las más ricas de Europa. Pero todo esto que estamos diciendo, hablando, no es nuevo, porque simplemente ya el Instituto Orquestra de Deusto, no hace mucho, recordaba que el modelo nuestro, el modelo vasco de bienestar, se basa en que la generación del desarrollo económico no es un fin en sí mismo, sino que es un aspecto clave para el desarrollo humano y el bienestar social, para generar capacidades y recursos y que estén siempre en un diálogo permanente las políticas económicas y las políticas sociales. Y desde mi punto de vista, lo que va haciendo Elkarrekin y sobre todo la estrategia de empleabilidad es que coge este aroma, coge esta mirada y le da forma, le empieza a dar forma. Ello, claro, complejiza mucho la cosa y el nivel que se ha puesto es muy alto, pero por eso la sensación que hay es de cierta ilusión, preocupación, pero preocupación en el sentido de estar ocupado para prevenir, preocupación, no de estar agobiado. Bueno, en los países que generalmente funcionan y son serios, se producen tres cosas, son tres píldoras muy sencillas. Tienen un sistema productivo diversificado, lo tenemos. Tienen un sistema fiscal intenso y proporcionado. Dentro de la propia estrategia de empleo hay algunas reflexiones sobre política fiscal que pudieran ser aplicadas al ámbito de la empleabilidad. Y unas políticas sociales sólidas, fundamental. Esas tres cosas, cuando se producen todas y a la vez en un solo territorio, es cuando se produce,
bueno, se evita la desigualdad, se evita la pobreza. Porque si no, la pobreza y la desigualdad a la larga nos sale muy cara, tremendamente cara. Y volvemos a lo mismo, la economía y la política social van de la mano. Sale tremendamente cara porque todo lo que ha explicado Begoña de todas las variables que inciden en una situación de exclusión social de la cual no puedes salir por ti mismo muchas veces, que necesitas el apoyo de un sistema o de unos profesionales, afecta a tantos niveles que cuando caes en desempleo, pues empiezas a entrar en una espiral de decadencia que afecta a tus relaciones sociales, a tu moral, a tu miedo a salir a tomar unos vinos porque ya no tienes pues el dinero, te van a preguntar y estás hecho polvo, malas relaciones familiares, pérdida de confianza, te dejas de ver con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, problemas de salud mental incluso. Pero el día que encuentras trabajo, todo eso va al revés. Te sales y te pones la camisa nueva, te pones tal y sales contento y sales ahí fuera y estás como mucho más armado, ¿no? Europa, ya lo decía también Begoña, estructura la inclusión activa en 3 cositas, también 3 recetas muy fáciles. Aquí las tenemos todas. La gente no se tiene que morir de hambre, esto es fundamental. Una renta suficiente. Tiene que tener una renta suficiente, tiene que vivir con dignidad. Tiene que tener un acceso a los servicios, a los que necesite. Servicios sociales, por supuesto, todos los que hagan falta, pero también otros. Sanidad, cultura, judicial, el que sea, educación, todo el conjunto, todo el paquete. ¿Por qué? Porque la exclusión es multidimensional. Hace falta incorporarla toda, ¿no? Pero ¿qué dice? Mercados de trabajo accesibles. Y este es el terreno de juego en donde, desde luego, el Carequín y con la estrategia de empleabilidad estamos trabajando. Mercados de trabajo accesibles. Pero mercado de trabajo accesible es un sistema, que hay personas, hay empresas, hay centros de formación, hay agencias de desarrollo, hay un Lanbide, hay muchos actores que tienen que ponerse de acuerdo a trabajar a piñón, a abogar en una dirección. Volvemos a decir, los programas de inserción sociolaboral funcionan, generan empleo, al que le tocan, se contrata. Más o menos, hay un cierto porcentaje de inserción. Se contratan. Pero la clave del partido no está en la metodología de cómo Sartu trabaja, de cómo Emaús trabaja, de cómo Landus hace su trabajo, Gureak hace su trabajo. El concepto clave es la ocupabilidad y no la empleabilidad. Así que a partir de ahora vamos a hablar de ocupabilidad, lo voy a decir por qué, y no de empleabilidad. Sobre todo porque en Bilbao no hablan de ocupabilidad, se han quedado en empleabilidad. Así que vamos a hablar de ocupabilidad. En Bilbao todavía no se han enterado, entonces, bueno, vamos a aprovechar. Bueno, ¿qué es la ocupabilidad? Es como la fórmula de Einstein, ¿no? La energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Vale, pues la ocupabilidad es el grado en el que, la estadística, el porcentaje, la probabilidad, en el fondo, de que una persona se inserte en el mercado de trabajo en un contexto determinado. Con lo cual, parece sencillo, pero es muy complejo, porque habla de persona y habla de un contexto, y en un momento dado. Y la empleabilidad simplemente habla del grado de adecuación de una persona frente a un puesto de trabajo. Es decir, un puesto de trabajo requiere unas competencias determinadas, un saber hacer, unos conocimientos. Y la persona, vamos a ver si reúne esas capacidades, esos conocimientos. Normalmente hay una diferencia. Entonces, digamos, la empleabilidad, la estrategia de la empleabilidad, lo que intenta es acercar al máximo a los requerimientos, a los estándares exigidos por una ocupación. ¿Vale? Entonces, si hablamos de empleabilidad, es que estamos hablando de eso, de acoplar personas a puestos de trabajo. Pero para que todo funcione, el engranaje, esa es una pieza importante. No hay que seguir haciendo empleabilidad. Pero la clave está en mover la ocupabilidad. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Los factores
de la ocupabilidad, pero que tienen que ver con la persona, que es decir, la empleabilidad. Hay factores personales, como la edad, sexo, situación familiar, pertenecer a una minoría étnica, a un grupo X, pues que prácticamente es de serie, o sea, es con lo que venimos, lo que somos, y digamos que hay que contar con ello, ¿no? Pero, a ver, aquí eso es. Pero luego están los profesionales, que es donde normalmente incidimos, en adquirir formación, en adquirir experiencia, en adquirir competencias, etcétera. Vale. Y luego están los psicosociales, que son determinantes para afrontar la situación frente al desempleo. Hay mucha gente que te dice, no, quiero trabajar, pero cuando le dices por cuánto, dónde, fin de semana, horario tal, y a 20 kilómetros de tu pueblo, no, si es así, no. Entonces, eso se le llama disponibilidad al empleo. Pero como ese concepto hay otros muchos que están incidiendo en si puede o no trabajar realmente, ¿no? Está la centralidad que le da en su vida el empleo, la motivación, se atribuye las causas del desempleo a la propia persona o al mercado, la autovaloración, el estilo con que afronta la búsqueda de trabajo, su asertividad, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y todo eso se trabaja mucho en inserción. Las entidades lo trabajan muchísimo, porque es clave para que una persona finalmente esté trabajando en Toys R Us o en Mercadona o en Alcampo, ha tenido que trabajarse sobre todo la parte profesional y la parte psicosocial. Cuando un director de recursos humanos está contento con alguien, no solamente es porque corta bien el pescado, sino porque es un tío majo y trata muy bien a la clientela. Y si trata muy bien a la clientela es porque tiene toda esta parte psicosocial muy bien trabajada. Pero la ocupabilidad solo no se queda en la empleabilidad, sino que está tocando todo esto. El contexto macroeconómico, la oferta-demanda, los ámbitos de creación de empleo, la política sociolaboral, que luego hablaremos de elementos más de la política de empleo, la tasa de desempleo que exista, los contratos efectuados y las políticas de contratos que existan, ¿no? Toda esta parte de aquí, las características de las personas, esto es empleabilidad, y el perfil psicosocial también es empleabilidad. Pero tenemos que trabajar aquí, y la estrategia de empleabilidad lo que viene a incorporar mucha acción en eso. Desde la política de empleo hay tres claves. Tenemos competencias en algunas cosas y en otras no tantas, ¿no? En la regulación de las relaciones laborales, es decir, los convenios, el establecimiento del tipo de contrato, etcétera, no se entra tanto, no hay tanta competencia en la comunidad autónoma. En las políticas pasivas las completamos sobre todo pues, con las prestaciones económicas tipo RGI, etcétera. Pero las políticas pasivas son propias de dar prestaciones económicas al desempleado. También hay otras cuestiones en las políticas pasivas, como es moderar el tamaño o no de la población activa, pero bueno, no vamos a entrar. Y luego están las políticas activas, que normalmente cree que las políticas de empleo solo son estas, las activas, pero no. Es mucho más. ¿Qué hacen las políticas activas? Se cree que solo trabajamos, o sea, con las personas. Formación para el empleo, información, formación en práctica, tal, todo eso. Pero además de eso, hay una cosa que es trabajar con las empresas, o bien directamente o bien con las asociaciones de empresarios. Y ese es un reto fundamental que el Carrequín y la estrategia de empleabilidad tiene por delante. Poder desarrollar ese trabajo, de modo que generar espacios de trabajo para planificar, para que cuando se diseña una obra importante que genera empleos de los de alta gama, estemos siempre pensando en los empleos inducidos de media y baja cualificación. Y si yo genero 300 empleos de ingeniería o de biomedicina, sé que al lado va a haber cafeterías, va a haber medios de transporte, va a haber guarderías, va a haber otro tipo de cosas. Eso hay que planificarlo. Ir al ANVIDE. Y en la ANVIDE identificar las personas que están formadas. Si no están, planificar un curso para que en tiempo y forma esté cuando esté abierto ese centro o esa nueva instalación. Entonces, el trabajo de la estrategia comarcal, tanto que se está hablando, es fundamental precisamente por todo esto.
De hecho, el último punto es la promoción del desarrollo local y la creación de las empresas dentro del ámbito local. ¿Vale? Por tanto, aquí hay como dos grandes caminos en las políticas de empleo. Uno es el de, digamos, el de alinear a los agentes en el desarrollo económico del territorio pensando en todas las personas, que eso es lo que ya estamos lanzados. Pero también hay otra que es la de, desde una dimensión más de configuración sociológica, más estructural, pensar cómo regulamos el trabajo, riqueza. ¿Es posible generar un empleo garantizado para algunas personas en las que ni el empleo protegido es capaz de absorber? ¿O generamos un empleo protegido todavía más ampliado? ¿O cómo repartimos el trabajo? ¿O cómo generamos medidas fiscales? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay medidas específicamente que tienen que ver con los agentes, pero hay otras medidas que tienen que ver con, digamos, decisiones más de organización social y del reparto de la riqueza, de algún modo, ¿no? Por tanto, una política de inclusión sociolaboral, en este sentido, ha de estar alojada, y lo está, por cierto, y esa es la gran noticia, en el máximo nivel institucional con la implicación de todos los agentes. Y ambas cosas son importantes. Es como la política, bueno, creo que lo pongo después, como en su momento fue la política de género, o es la política de género, o la política de igualdad, o el tema de medio ambiente. Toda empresa, todo centro educativo, toda familia recicla. O sea, todo el mundo está en ese chip de incorporar esa dimensión a tu modus operandi. Lo mismo con la inclusión, porque la inclusión, o sea, el crecimiento tiene que ser inclusivo, la salud tiene que ser inclusiva, la educación tiene que ser inclusiva. Es una activación de todas las piezas. Por lo tanto, cuando hablamos de empleabilidad, recordad, hablan en Bilbao de empleabilidad, solo los de Bilbao, ¿vale? Es trabajar solo con la persona y eso no resuelve solo. Hay que hacerlo y bien, pero es solo trabajar con la persona. Hay que trabajar con el sistema, con el conjunto del sistema. Y ahí tiene que ver mucho con conversaciones, con mesas de interlocución, con diálogo, requiere un liderazgo. Y volvemos a la cita de Orquestra, de que el desarrollo económico y las políticas sociales están en un diálogo permanente. ¿Cuál es la novedad en la que nos estamos encontrando? Que tenemos por fin un instrumento operativo, que es la propia estrategia de empleabilidad en el marco del Carequín. Ese es el instrumento operativo para poderle dar forma a eso, ¿no? El empleo requiere una mirada estructural en todas las dimensiones. Y aquí, bueno, pues hay una lista de muchísimas cosas que se irán haciendo, ¿no? O que hay que hacer, ¿no? Que es todo el tema del desarrollo local, estructurar el multiagente y multinivel, espacios de mucha colaboración, el potencial de la economía social, solidaria, la responsabilidad social también, de todos, de toda la gama, desde el consumidor responsable, desde el ciudadano responsable, que no cae, por ejemplo, como decía el diputado, en la refriega de hacer del tema social un ámbito que quiebra, sino de mantener el rumbo y la visión clara a nivel social, ¿no? de lo que es un país, ¿no? Y de lo que se pretende mantener en una clave de cohesión social, ¿no? Y una cosa que sí necesitamos como el comer, iba a decir, que es una ley de empleo. No tenemos una ley de empleo. De los grandes 5 sistemas que existen, que están estructurados, como es el educativo, el sanitario, el de los servicios sociales, parcialmente el de vivienda y una incipiente reconocimiento también de derecho subjetivo, en el ámbito del empleo adolecemos digamos, de la construcción de un sistema. El sistema funciona, y ya está, pero sí hace falta una reflexión muy compleja, muy difícil, pero yo creo que en los próximos años debe de abordarse porque estamos ahí, estamos en esta... y porque además es sistémico, no es solo con las personas. Y yo creo que
O sea, como pregunta de examen, o sea, tenemos que salir de aquí no solo personas, con personas también, pero hay que hacer muchísimas más cosas en el terreno del mesosistema, que se le llama, ¿no? A nivel técnico, de departamentos, con los aliados empresarios, desarrollando proyectos, aprendiendo a generar planificación económica para todas las personas, que se viene haciendo, pero hay que hacerlo más. Entonces, la pregunta es, ¿somos un territorio socialmente responsable? Pues yo creo que queremos serlo, y lo somos en gran medida, ¿no? Entonces, pues, si lo somos, estamos comprometidos con un desarrollo económico y social inclusivo. Y aquí tenemos algunas de las piezas que se vienen haciendo. Yo simplemente he recuperado cosas que se están haciendo desde la propia institución, ¿no? El plan de apoyo a la recuperación económica, un plan estratégico de servicios sociales, el plan Elkarrekin, Etorkizuna Eraikiz, ¿no? Como BRAM. Todo eso yo creo que está contribuyendo de algún modo, ¿no? Pero la clave, y ya he terminado, es tener la visión de que la política de inclusión es una política transversal que toca todo. Si queréis, lo del empleo tiene una parte en estos momentos fundamental, pero llegará un momento en que también haya que hacer lo mismo con otras áreas, con educación, con sanidad, lo mismo que estamos haciendo con empleo, para que todo el pool de las personas que se nos puedan estar descolgando tengan la red de contención preparada. Y lo que pasa que exige a los profesionales que estamos en ello un nuevo paradigma, que es el paradigma de la complejidad. Yo no estoy solo en mi chiringuito trabajando, atendiendo a la persona. Tengo que dedicar unas cuantas horas del día a ponerme en relación con otros profesionales para generar ese itinerario o esos complementos y esa red de apoyos, ¿no? Y eso, pues bueno, yo creo que también es apasionante. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias a ti también, Fernando Consuegra, por tu ponencia en la que has fijado ya unas cuantas prioridades para favorecer oportunidades de empleo para salir de la exclusión social. Seguramente hablaremos de lo que has hablado, de lo que has comentado tú, también Begoña, en la pausa del café que empieza ahora. Os invitamos a salir por esta puerta. Enfrente tenéis los ascensores para subir hasta el último piso. Kafe hartzeko tartea daukagu orain, 11 arte, gainera egun zoragarria daukagu Prisma aretoan, azkeneko pisuan disfrutatzeko. A las 11 volvemos, después del café, en el Prisma, arriba, con una perspectiva fenomenal para este día de Donostia. Hasta ahora.